La fiscal general Diana Salazar rindió cuentas de las acciones ejecutadas durante el 2023 en la Asamblea Nacional. Centró su exposición en los casos relacionados con el crimen organizado, violencia de género y también sobre el déficit con el que opera la entidad actualmente. Su intervención duró un poco más de 1 hora y 20 minutos. Empezó por el caso Metástasis y reiteró que todo empezó con la muerte de Leandro Norero, acusado de lavado de activos y narcotráfico, y se mantuvo en reserva hasta el día antes del operativo de noviembre pasado. También dijo que el único fin de la difusión del operativo en redes sociales fue interrumpir la acción que estaba planificada para buscar impunidad. El primer debate para el proyecto con el que se busca incrementar el impuesto al valor agregado ya tiene fecha. El sábado 27 de enero, el Pleno de la Asamblea sesionará para abordar esa ley que fue enviada con carácter de económico urgente por el presidente Daniel Noboa. El principal del legislativo, Henry Kronfle, incluyó el tema en el orden del día de la sesión 893, que se desarrollará de forma virtual. Este será el mejor termómetro para que el Ejecutivo tenga en cuenta la aceptación o no de su iniciativa. El gobierno ha insistido en que con base en la legislación ecuatoriana hay productos que no incrementarán su valor porque no gravan IVA. Estos son huevo, leche, cuestiones agrícolas, carne, pollo, etc. Pero también informó que hay rubros a los que no se aplicará el incremento del IVA. Medicamentos, servicios básicos, agua, luz, teléfono, transporte de pasajeros y de carga a nivel nacional, salud, educación, alquiler de viviendas y productos de higiene femenina. Después de que se hicieron públicos los dictámenes de la Corte Constitucional sobre los acuerdos militares entre Ecuador y Estados Unidos, firmados durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, esa entidad explica el alcance de su decisión. La Corte Constitucional habló de las implicaciones del Estatuto de las Fuerzas y el acuerdo entre la República del Ecuador y Estados Unidos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. La entidad señaló, el control constitucional que en estos casos realiza la Corte únicamente se circunscribe a determinar si para ratificados por el presidente de la República son los instrumentos internacionales requieren o no aprobación de la Asamblea Nacional. El tratado plantea mecanismos de asistencia entre Estados Unidos y el gobierno de Ecuador con relación a la visita de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias, actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos como el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, terrorismo internacional y otras amenazas. Su artículo 5 plantea la libre movilidad en el territorio ecuatoriano de las aeronaves, buques, vehículos operados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. En otro de sus artículos se establece el uso del espectro radioeléctrico y la operación de sus propios sistemas de telecomunicaciones. Santiago Olmedo, policía que fue acusado por abatir a 2 presuntos delincuentes, fue condecorado por el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador. Olmedo recibió la condecoración Asamblea Nacional, reconocimiento que fue entregado en el hemiciclo del edificio legislativo. La condecoración estuvo firmada por Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, y fue ovacionado de pie por los legisladores presentes. Hoy celebro no solo mi inocencia, sino la unidad que surgió en torno a esta noble causa, dijo Olmedo en su intervención. Me comprometo a seguir sirviendo a la ciudadanía con la frente en alto, consciente de que cuento con el respaldo de la Asamblea, del señor presidente y de la Justicia del Ecuador, agregó Olmedo. Santiago Olmedo se vio implicado en el caso de abatimiento de 2 presuntos delincuentes en la localidad de Riobamba. En una primera instancia, Olmedo fue sentenciado a 13 años de prisión, pero posteriormente se lo declaró inocente de presunta extralimitación en su intervención policial y también fue condecorado por el presidente Daniel Noboa. Wilder Emilio Sánchez, alias Gato Farfán, fue extraditado a Estados Unidos. La Dirección de Investigación Criminal de la Interpol de la Policía de Colombia informó sobre el traslado el 25 de enero. Gato Farfán se convirtió en uno de los narcotraficantes ecuatorianos más buscados. Eso hasta que un operativo conjunto entre la Policía de Colombia y Ecuador fue arrestado en el vecino país el pasado 9 de febrero del 23. Erwin Urrero, director de investigación criminal en Colombia, dijo que el narcotraficante era solicitado por la Corte del Distrito Sur de California. La policía del vecino país lo ubica como el cabecilla del cártel Nueva Generación en Ecuador. Enviaba droga producida en Colombia hacia Ecuador, que era transportada por vía terrestre, cuyo destino era México, para el cartel de Sinaloa, dijo Urrego. Las investigaciones determinaron que la estructura que lideraba podía producir y transportar 5 toneladas de droga mensualmente.
Las Fuerzas Armadas del Ecuador realizaron un operativo en el Centro de Privación de Libertad de Tungurahua. Tras la intervención de los efectivos militares se incautaron varios objetos prohibidos. El registro permitió el hallazgo de un arma de fuego, 2 alimentadoras y 462 municiones. En su cuenta X, las Fuerzas Armadas detallaron además que se encontraron 7 paquetes y 10 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Hemos realizado un trabajo eficiente, señala un integrante del ejército ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas están comprometidas con la patria, agregó el uniformado. Las sustancias sujetas a fiscalización fueron entregadas bajo acta a la autoridad competente para el debido proceso. Las Fuerzas Armadas informaron que aprendieron a Jeremy Z, alias Frenillo. Él es uno de los cabecillas de la organización terrorista Mafia 18. Además, es hijo de alias Gordo Samir, quien era socio de Leandro Norero. Por otro lado, en el sector norte Sinaí y Promesa de Dios, efectivos militares realizaron una operación de ámbito interno donde se aprendió a un miembro de la organización terrorista Los Tiguerones y en su poder se decomisaron 2 revólveres, 9 municiones, 97 sobres y 2 paquetes de SCSF. La Policía Nacional informó que gracias a un trabajo conjunto con Operativo On the Ground Railor, entidad que lucha contra el tráfico sexual, rescataron a 2 niñas en El Oro, Machala. Las menores tenían 14 y 11 años y de acuerdo al documento supuestamente eran obligadas a realizar actos de naturaleza sexual. Lo más sorprendente es que de acuerdo al texto su progenitora era quien las obligaba a cambio de un beneficio económico. Un hombre murió en Quito después de que le cayera un pedazo de cemento en la cabeza. Ocurrió la tarde del 25 de enero en las calles Chiris y Portugal. El ECO 911 recibió la alerta a las 18:40. En redes sociales circula el video del hecho. Un joven estaba bajo una piedra grande mientras otro hombre, quien sería su padre, llora de forma desesperada. Aún no hay una versión oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Sin embargo, en el mismo video se observa que al lugar llegó una ambulancia y hay gente alrededor. El ECO 911 informó lo siguiente: en la avenida de los Chiris y Portugal, una persona llamó a la central e informó que una persona le cayó una piedra en la cabeza y ya no tenía signos vitales. Desde ese momento se coordinó el traslado de ambulancias, policía y la misma entidad informó que esa noche, de acuerdo a datos de personal de socorro, lamentablemente el ciudadano falleció. Las obras civiles, que la construcción de 3 nuevos sistemas de transmisión y la ampliación de una subestación avanzan. Este 25 de enero, la Corporación Eléctrica del Ecuador informó que las obras son financiadas con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Una vez que estén operativas, estas infraestructuras dotarán de nuevo punto de energía y de entrega para el Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica a las empresas distribuidoras. SELEC también informó que estas intervenciones permitirán atender el crecimiento de la demanda del servicio eléctrico de los sectores residenciales, comercial e industrial en las provincias del Oro, Cotopaxi, Imbabura y Guayas.